Te damos gracias, Señor, desde ya por lo que nos vas a hablar en esta mañana, Señor, victoriosa, en el precioso nombre y poderoso de Jesús. A ti te damos toda la gloria. Ahí donde está, decirle, Señor, habla mi corazón. En el precioso nombre de tu Hijo amado, recibo tu palabra, Señor, que caiga en buena tierra, Señor, para que dé fruto, Señor, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos queridos. Bendiciones para todos. Aquí estamos una vez más en Palabra de Vida, un lugar donde está la presencia, la paz y el amor de Dios. Hoy le puse como título a este mensaje, Esforzados y Valientes, o Esfuerzo y Valentía. Esfuerzo y valentía. Se requiere ser esforzado y tener valentía. Incluso el Señor demanda de sus hijos que seamos esforzados y valientes. ¿Cuántos saben eso? Amén. Pero si vamos al libro de Daniel, antes de ir a hablar con respecto al personaje principal de este mensaje, pero en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 32, vamos a ver ahí unas palabras que Daniel dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Pero miren lo que dice ahora después: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Amén. El Señor nos habla aquí claro que el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué hace? Se esfuerza y actúa. Qué importante es conocer a Dios. Amén. Porque eso va a hacer que también incluso que nos esforcemos. Hermanos, para cuántas cosas de la vida a veces somos tan esforzados y tan valientes, y para otras cosas de repente no. Ahora, como les digo, Dios demanda de nosotros, de sus hijos, valentía y esfuerzo. Amén. Ahora, Dios le dijo a un hombre, le dijo esa palabra, le dijo: esfuérzate y sé valiente. ¿Se acuerdan a quién le dijo eso? A Josué. Bien, bien. A Josué le dijo: esfuérzate y sé muy valiente. Ahora, el Señor le hace un llamado, y nos hace a nosotros un llamado de ¿qué? De esforzarnos y tener esa valentía, ese valor espiritual. Hermanos, porque a veces se pelea muchas veces en la carne, o se pelea, ¿verdad? O se esfuerza y se trabaja mucho en lo que es en la carne y en las cosas de este mundo. Pero el Señor nos demanda que tengamos fuerza, ¿verdad? Esa fuerza inquebrantable en momentos difíciles como los que estamos viviendo. En un mundo que está realmente mal. En un mundo donde el enemigo también incluso nos ataca, pero el Señor nos da de esa fuerza. Amén. Y que vamos a hablar un poco de ese hombre, de Josué. Josué nació en Egipto y en esclavitud. Miren, Josué nació en Egipto y en esclavitud. ¿Y cuántos de nosotros hemos nacido en Egipto? Todos hemos nacido en Egipto. Que Egipto representa el mundo. Todos hemos nacido en el mundo. Ninguno que yo sepa que está acá ha nacido en Marte, Júpiter, en algún otro planeta, sino que todos hemos nacido en este mundo. Pero, y también hemos nacido ¿en qué? En esclavitud, ¿sí o no? Josué nació en esclavitud. Ahora, durante incluso el Éxodo, este joven llamado Josué fue un gran ayudante de Moisés. Él fue el líder de las tropas de los israelitas y fue un guerrero. ¿Qué era Josué? Un guerrero. Nosotros, ¿qué tenemos que ser? Guerreros del Señor. Pelear la buena batalla de la fe. Amén. Y vieron lo que dije, batalla de la fe. Es muy importante, hermano. Su vida ofrece un modelo a seguir, basado en ¿qué? En la fidelidad. Josué era un hombre fiel, era un hombre que tenía mucha valentía y tenía una dependencia absoluta y total de Dios. Su primera batalla, ¿se acuerdan cuál fue? Cuando peleó contra los amalecitas. Y recordamos ese pasaje ahí en Éxodo 17, versículo 8, que por cierto el Señor le dio la victoria. Dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refilim. Vieron él ahí peleó. ¿Y se acuerdan que en ese momento, cuando estaban en plena batalla, que Moisés subió a lo alto y levantaba sus manos, y cada vez que se cansaba Moisés se bajaban sus manos, Amalec prevalecía.
Y Moisés estuvo ahí todo el día, se imaginan todo el día con las manos levantadas. Hoy cantamos, ¿no? Recién, ¿no? Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Señor, milagroso Jesús, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer. Cuando levantamos las manos a nuestro Señor, el Señor nos da la victoria, porque la victoria viene de lo alto. Él ve nuestras manos levantadas. No lo hacemos porque es algo, bueno, a ver, costumbre. No, hermano, levantamos las manos al cielo diciendo, Señor, acá estoy y sé que de ti viene la victoria. Dice que Moisés levantaba las manos intercediendo por lo que estaban peleando, que estaba Josué, pero cuando se le cansaban las manos, Amalek prevalecía. Hasta que vino Aarón y Hur, se pusieron uno a un lado y otro de otro, y él se sentó, dice, en una roca, o en una peña, una piedra, que representa a Jesucristo. Él descansó en el Señor, y ahí los hermanos intercedieron juntos, le ayudaron a Moisés, y dice que Josué venció a Amalek en aquel lugar. Amén, y el Señor le dio la victoria. Miren lo que dice ahí también en Éxodo 17 y versículo 16. Y dijo, por cuanto Amalek se levantó contra el trono del Señor, el Señor tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. La guerra continúa todavía, de generación en generación. Amalek, ya les dije en otro mensaje, representa un espíritu. Y sobre todo también el espíritu de la carne, que se opone, todo lo que es de la carne se opone a todo lo que es de Dios, incluso a que tú puedas cumplir con lo que el Señor tiene para tu vida. La carne te va a decir, no, esto no, hoy no te levantes, quédate tranquilo en la camita, como pasó, ¿no? Quizás con algunos de los que no están aquí, porque hacía frío y tuvimos que pelear con la carne, ¿sí o no? Pero el Señor nos dio la victoria, lo que estamos acá nos dio la victoria, gloria a Dios. Y también representa el espíritu del anticristo, todo lo que es en contra de Cristo, que ese espíritu opera en este mundo. Como dice también, miren, en Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. ¿Tendremos que ocuparnos de qué entonces? De las cosas del espíritu, ¿sí o no? Que eso que requiere esfuerzo y valentía. Hay que ocuparse de las cosas espirituales. Y eso nos va a dar vida y nos va a dar paz, por supuesto que sí. Aún en medio de la tormenta, aún en medio de la batalla. Amén. Este joven acompañó a Moisés al encuentro con Dios, cuando se acuerdan que fue a recibir las tablas de la ley, al monte Sinaí. Y ahí estuvo Moisés 40 días. Dice que el joven Josué lo acompañó hasta cierta altura. Él se quedó ahí esperando 40 días, hermanos, que viniera Moisés de estar con el Señor. ¿Era fiel? ¿Era compañero? ¿Era un buen servidor de Moisés, sí o no? Al descender, ¿qué pasó? Se encontraron, él presenció cuando bajaron que ya el pueblo andaba ¿en qué? En idolatría. Habían hecho un becerro de oro. Y me imagino él habrá dicho, pero tanto, estuvo 40 días, hermano, y ahora ya bajamos y el Señor le dio la ley a Moisés y ahora esto ya se desviaron un poquito tiempo nada más. La Biblia menciona que este joven Josué nunca se apartaba del tabernáculo del Señor. Y hace mención con respecto a eso, es algo maravilloso, ¿no? Subrayando qué cosa, su devoción espiritual. Él tenía intimidad con Dios y tenía un compromiso con Dios. De nada sirve querer hacer cosas a veces o ayudar o algo si no tenemos ese compromiso con el Señor. Yo creo que Moisés sabía que este muchacho, este joven, era un joven, ¿verdad?, que tenía intimidad con Dios. Miren lo que dice en Éxodo 33, versículo 11. Dice que cuando estaba Moisés en la presencia del Señor, dice, y hablaba el Señor a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Miren, Josué dice, pero el joven Josué, vieron que hace como un alto ahí, lo menciona la palabra de Dios, hace eso. Hermanos, qué maravilloso cómo el Señor habla de este joven. Dice que nunca se apartaba del tabernáculo de reunión. Fue uno de los 12 también enviados, ¿se acuerdan?, a Canaán a explorar la tierra, que el Señor le había prometido que se la iba a dar.
Miren lo que dice ahí en Números 13, versículo 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. No se llamaba Josué, se llamaba Oseas. Miren, ¿vamos aprendiendo algo, sí o no? Y resulta que Moisés le cambió el nombre. Es muy importante el tema del nombre, ¿sabían? Incluso el Señor después nos va a dar un nombre nuevo a nosotros, que habla realmente de para qué estamos, quiénes somos realmente. Eso nos identifica. Ahora, él fue un explorador de fe, porque los otros fueron a explorar, sí, pero los otros se quejaron. Los otros no tuvieron fe. Eran 12, pero 10 de esos 12 se quejaron, tuvieron miedo. No creyeron a la promesa de Dios y no creyeron a su palabra, pero Josué no fue un explorador de fe. Junto, ¿se acuerda? Con Caleb. Fue uno de los que creyó que podían conquistar a Canaán. Demostró una visión basada en las promesas de Dios y no en las circunstancias. Porque a veces que sí, por supuesto que las circunstancias nos dicen no vas a poder, hay gigantes, hay muros, hay murallas, hay enemigos que están armados, hay un ejército, las circunstancias nos van a decir muchas cosas en lo visible, pero él tenía fe en lo que Dios había dicho y había prometido. Miren lo que pasó, lo que dijo ahí cuando descendieron en Números 14, versículo 9. Todos empezaron a quejar, no, ellos nos van a matar, nos van a comer. Miren lo que dijeron ellos, ¿no? Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor. Cuando no creemos al Señor, ¿qué somos? Rebeldes muchas veces. Ni temáis al pueblo que está de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Y con nosotros está ¿quién? El Señor. No los temáis. ¿Quién está con nosotros? El Señor. No tenemos que tener miedo. Miren qué fe. Entonces dice que en el versículo 10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Miren, ya los querían matar por hablar fe. ¿Cuántas veces nos quieren matar por hablar fe? Dice, pero la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Ahí hubo un respaldo de parte del Señor. El Señor respaldó a estos dos que decían, vamos a poder, vamos a conquistarnos. Y cada vez que muchos digan lo contrario, vos mantenete firme y el Señor se va a levantar y te va a defender. Va a mostrar su poder. Te va a respaldar en lo que vos estás haciendo, porque lo estás haciendo en fe y creyendo en Él. Amén. Él vivió todo un proceso de formación. Él fue formado en todo ese tiempo. Su liderazgo no surgió de la nada, de un día así porque sí, sino que fueron años de aprendizaje. Muchas veces hay gente que quiere, ¿verdad?, obtener cosas o llegar a algo, ¿verdad?, rapidísimo, con un doble clic, simplemente, pero no. Antes de ser el gran conquistador que fue él, fue siervo. Antes de ser un gran conquistador fue siervo. Se mantuvo fiel al lado de quién, de Moisés, preparando, ¿verdad?, su vida, sirviendo antes de mandar. Miren, en un momento dado él fue ordenado por Moisés. En un momento dado, miren qué tremendo esto, ¿no? Es muy importante ser ordenado por el líder espiritual. Qué importante es el respaldo del Señor. No tirarte porque sí. ¿Cuánta gente se tira porque sí? ¿No? Es muy importante que haya un respaldo espiritual. ¿Por qué? Porque Josué venía demostrando que él era fiel. Y no solamente lo veía Moisés, sino que Dios lo veía y Dios le mandaba a Moisés lo que tenía que hacer con respecto a este joven llamado Josué. Vamos a ver ahí en Números 27, versículo 22. Busquen en sus Biblias ahí. Miren qué interesante lo que dice ahora. Dice, y Moisés
hizo como el Señor le había mandado. ¿Cómo hizo Moisés? Como el Señor le había mandado. Pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación. Miren qué tremendo. Lo puso delante del sacerdote. ¿Para qué? Para que lo bendijera, hermano. Y de toda la congregación, para que públicamente se viera este acto que iba a hacer. Esto nos pasa mucho a los que somos llamados, ¿verdad? A pastorear, que después de un tiempo somos llamados, nos oran por nosotros, nos ungen con aceite, ¿verdad? Para cumplir con el llamado. Dice, y puso sobre él sus manos, versículo 23, y le dio el cargo como el Señor había mandado por mano de Moisés. Miren qué tremendo esto. Josué fue ungido, ¿verdad? Oraron por él, fue presentado delante de él. Vemos el respaldo de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando, ¿verdad? Oran por nosotros esos líderes espirituales, que es muy importante, hermanos, ¿verdad? No es así nada más, sino que tiene que haber un respaldo de parte de Dios. Moisés hizo como Dios le mandó. Miren lo que dice en Deuteronomio 34, versículo 9. Y Josué, hijo de Num, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel obedecieron e hicieron como el Señor mandó a Moisés. Ya sabían que si pasaba algo con Moisés, había alguien que estaba ahí, hermano, ya preparado, ungido, habían sido orados, pero este hombre dice que tenía espíritu de sabiduría. El espíritu de sabiduría vino sobre él, pero ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor del Señor. Proverbios 1, versículo 7. Proverbios 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y los insensatos dicen que desprecian la sabiduría y la enseñanza. Josué tenía temor de Dios. ¿Por qué tenía sabiduría? Porque tenía temor del Señor. Bien. Hermanos, cuando vemos que personas actúan con poca sabiduría, ya está, es clarito. No hay temor de Dios. Proverbios 9:10 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Conocer al Señor, tener intimidad con Él, nos hace inteligentes. Pero el temor del Señor, eso nos da sabiduría, es el principio de la sabiduría. Por eso hay tanta gente que no tiene sabiduría. Por eso hay tanta gente que no es inteligente. Porque todo el conocimiento que tienen, incluso, podemos leer mucho la palabra, pero si no aplicamos la palabra, ¿no? El conocimiento aplicado es la sabiduría también. Ahora, este hombre recibe un llamado puntual, porque después de estar tanto tiempo con Moisés partió. Hermano, yo digo, habría que haber estado al lado de ese hombre, ¿no? Haber caminado junto con Moisés. Habrá sido tremendo. Porque dice que el hombre más manso que había sobre la tierra, pero tenía un carácter, hermano, fuertísimo. Para andar lidiando con toda la gente, para lidiar con la gente, hay que tener carácter. Porque si no, te pasa por arriba. Y sobre todo tenía presencia de Dios, hermano. Cuando él subía el monte, dice que su cara, ¿verdad?, irradiaba la presencia de Dios, hermano. Tenía una autoridad, un poder de parte del Señor, pero este hombre dice que muere, como todos los mortales. Tenemos que morir. Dice que en Josué vamos a ver el llamado que tiene él, el llamado y la comisión que Dios le da. ¿Vos fuiste llamado por el Señor, sí o no? Y tenemos una comisión también, sí o no. Dice en Josué 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló con Josué, hijo de Num, siervo de Moisés, diciendo, miren todas las cosas que dice, ¿no? Siervo del Señor, siempre habla como que él es siervo del Señor. Mi siervo Moisés ha muerto, dice en el 2, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta
de vuestro pie. Desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Y miren lo que le dice ahora, miren qué promesa. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Wow, hermano, que Dios te diga eso. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, te dice el Señor. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad. La tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Miren qué tremendo. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. El Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ahora, hermanos, había habido una pérdida grande. Yo me imagino el pueblo estuvo un mes, hermano, lamentando la muerte de este hombre Moisés, que caminó con ellos 120 años, hermano. Vivió 120 años, pero caminó muchos años con ellos en el desierto. En el desierto solamente 40 años. Y lo sacó. El Señor lo usó a Moisés para sacarlo de esa tierra donde estaban esclavos de Egipto. Lo llevó por el desierto. Fue un siervo tremendamente usado. Pero ahora era tiempo de avanzar en el plan de Dios. Más allá del dolor, más allá de la pérdida, es tiempo muchas veces de seguir avanzando y cumpliendo con lo que el Señor nos mandó a hacer. No sé a quién el Señor le está hablando hoy, pero hay veces que pasamos por dolor y por pérdida, pero es tiempo de decir, bueno, basta, yo voy a seguir cumpliendo con lo que el Señor me mandó a hacer. Porque tras la muerte de Moisés, Dios le otorga, ¿verdad?, una misión clara a él. ¿Verdad? Un conjunto de principios de lo que él tenía que hacer. ¿Para qué? Para tener éxito en lo que Dios le iba a mandar a hacer. A veces queremos tener éxito o conseguir cosas, hermanos, pero si no estamos cumpliendo con lo que el Señor nos mandó, con este conjunto de cosas, miren que ahí les dijo muchas cosas. ¿Y cuál fue la tarea? La tarea tenía que cruzar, ¿se acuerdan? El Jordán, primero que nada, ¿no? Y repartir la tierra, o sea, la heredad, ¿no? El mandamiento, ¿cuál fue el que Dios le dio? Le dijo, esfuérzate y sé valiente. Dios le está mandando, nos está mandando a nosotros que seamos esforzados y valientes. Dios no se lo sugirió, si querés, podés ser un poquito valiente. No, le ordenó, esfuérzate, mira que te mando, le dijo. No sé si vos lo leíste junto conmigo. Mira que te mando, le dice, que te esfuerces y que seas valiente. ¿Cuántas veces a veces hemos sido valientes y esforzados, a veces hasta en lo malo en el mundo, ¿sí o no? Tenías valentía para hacer cualquier cosa por ahí. Y hoy que estamos en el Señor, hermano, yo a veces digo, hemos conquistado tantas cosas en el mundo, ¿cuántas cosas más vamos a conquistar en el Señor? Porque Él está contigo. Él está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? La clave del éxito es, ¿verdad? Meditar constantemente que en la palabra de Dios, le dice él. Para que tuviera éxito, para que todo le vaya bien, ¿qué dice el Señor? Métete en mi palabra. Escudriña de día y de noche, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, como le dijo en el versículo 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche dice que meditarás en ella para que todo te salga bien. Hermanos, la palabra de Dios es la que nos va guiando. Amén.
El éxito no vendrá de, ¿verdad?, de una estrategia militar en la vida de Josué, no, sino de la obediencia a la palabra de Dios. Dios le hablaba a Josué y él obedecía, hermano. Ahora, ¿la promesa cuál es? Que la presencia de Dios iba a estar siempre con él. Que la presencia de Dios iba a estar siempre con él. Y la presencia de Dios, dice, estaré contigo, le dice el Señor. No te dejaré ni te desampararé. Esa es la presencia y esa es la promesa de Dios. La presencia de Dios es la garantía, es la que nos da la fuerza para poder vencer, para no tener temor en momentos difíciles. Caminar en verdad en la fidelidad de Dios y en sus promesas, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Porque el que fija acá el rumbo en todas las cosas es Dios. ¿Sí o no? Él hacía todo conforme a lo que el Señor le decía. Y vos y yo tenemos que hacer todo conforme a lo que el Señor nos dice. Porque el Señor está con nosotros. Ahora, cuando llegamos a la etapa de la conquista, por ejemplo, ¿no? Él pasa por el Jordán, eso si ustedes después lo buscan en su casa, en Josué 3, él pasa el Jordán, ¿verdad? Este milagro confirmó que el Señor estaba con él. Porque se acuerdan que Moisés hizo lo mismo, parecido, ¿no? El mar rojo se abrió en dos y pasó el pueblo. Y ahora vemos el respaldo de Dios en Josué, que el Jordán también se abrió y el pueblo pasó, ¿sí o no? Vemos el respaldo de Dios. También vemos que la caída de los muros de Jericó en Josué 6. Miren, vamos viendo y él va avanzando en lo que el Señor le da. Una victoria mediante métodos divinos, no métodos humanos. ¿En qué? En la obediencia y en la fe, hermanos. Ahí está la victoria. En la obediencia y en la fe. En lugar de tácticas, ¿verdad?, convencionales, el Señor hizo que él hiciera cosas que no eran lógicas. ¿Cómo se van a caer los muros por cantar, ¿no? Por gritar? Es imposible, ¿sí o no? Es una locura, pero es una bendita locura. Que el Señor nos da victoria a través de todo eso, hermano. Él podía haber dicho, Josué, no, pero tenemos catapulta, tenemos un ejército que ya están todos preparados, han hecho abdominales, están preparados militarmente. Y dijo, no es así. Esa es mi manera, no la tuya, Josué. ¿Y Josué fue obediente, sí o no? ¿Hubo victoria, sí o no? En la obediencia y en la fe. Porque él podía haber dicho, pero es una locura, ¿cómo por gritar y por cantar se van a caer los muros? Es imposible. Pero él obedeció igual. Él fue obediente. Después sabemos bien que hubo un fracaso en Ai. Cuando ellos conquistan Jericó, después hay un fracaso en Ai. ¿Por qué? Por el pecado de Acán, ¿se acuerdan? Porque el Señor le había dicho que cuando fueran a Jericó no tomaran nada de lo que estaba ahí. Y hubo uno que desobedeció, llamado Acán. Y tomó y lo escondió debajo de su tienda. Y cuando fueron a pelear contra algo chiquitito, un pueblo chiquitito llamado Ai, le trajo un gran dolor de cabeza. Porque muchos murieron por culpa de uno que estaba en pecado. Por culpa de uno que escondió y que hizo lo que Dios dijo que no hicieran. Acá vemos, ¿verdad? Es una lección sobre cómo, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, cómo a veces el pecado individual afecta a toda la comunidad, afecta a todos los hermanos, afecta a la familia. El pecado de una persona. Josué dijo, Señor, ¿por qué pasó esto? Él consultó a Dios y el Señor dijo, mira, hay uno que hizo lo que yo dije que no hiciera. Y lo escondió bajo su tienda. El pecado. Pasen revista, buscaron por toda la tienda hasta que encontraron. Yo me preguntaba, si el Señor pasara revista por nuestras vidas, por nuestras tiendas hoy, ¿qué encontraría escondido abajo? Y eso impide que venga la bendición muchas veces a nuestras vidas, a nuestra congregación. Porque por uno que no está bien cumpliendo, acá nos ha dicho, pero ¿qué va a hacer una capita que lleve? ¿Qué va a hacer que ya, esto poquito no es nada, dijo Acán. No es nada. Le costó la vida a él,
a muchos soldados que fueron a pelear contra Ai, que por culpa de su desobediencia murieron, familias se lamentaron, niños quedaron huérfanos por culpa de este hombre desobediente, y no solamente murió él, sino que fue apedreada después toda su familia por la desobediencia. También la tragedia de los gabaonitas, ¿se acuerdan que vinieron los gabaonitas en Josué 9, cuando vinieron algunos disfrazados, queriéndose aparentar algo que no eran, y se metieron y les mintieron? ¿Por qué pasó eso? Por no consultar al Señor. Josué dijo, sí, muchachos, vengan. Los miró así, dijo, sí, se arropa, se ve que hace mucho que vienen mal. Ellos se pusieron toda la ropa, ¿no? Preparados todos. Se vistieron como que traían incluso comida con moho, como que ya venían de muy lejos y ya estaba todo mal. Pero por no consultar y guiarse por las apariencias, lamentablemente, fueron engañados. Y acá el Señor nos muestra que tenemos que tener cuidado, consultarle primero a Él. Señor, estos que vinieron ahora, ¿son realmente lo que son? Porque mucha gente se disfraza y después termina engañándonos. Ahora, después que Él conquista y reparte la tierra, ¿no? Él deja un legado y tiene una decisión final. Él reparte la tierra, la heredad. ¿Se acuerdan que se le había prometido desde Abraham? ¿Se acuerdan? Desde la promesa. El Señor usó la vida de Josué para que se cumpliera lo que le había dicho a Abraham. Yo me preguntaba, Señor, ¿estás usando mi vida para cumplir las promesas que tú tienes para cuántas personas y para cumplir con tu voluntad? ¿Estoy pasando por este mundo realmente cumpliendo el llamado para lo que tú realmente me creaste y me hiciste? ¿O estoy perdiendo el tiempo en cosas que realmente no sirven para nada? ¿Mi vida tiene realmente el significado? Hermano, él estaba cumpliendo la promesa que Dios le había dado a Abraham. No sé si se dan cuenta. Al final él con 110 años, ¿no? Josué, no solo repartió la tierra, sino que, ¿verdad?, consolidó el compromiso espiritual de esa nación. Él dio un discurso, hermano, tremendo. Él desafió al pueblo a seguir a Dios. Lo dice ahí, miren, en Josué 24:15. Si mal os parece servir al Señor, miren lo que dice, si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Se dan cuenta que habla de dioses que estaban antes y dioses que estaban después? Siempre va a haber esa idolatría, y si vamos a hablar de idolatría, hay por todos lados. Hasta el aparato que tenés en tu mano puede ser un ídolo. Hasta el televisor puede ser un ídolo. Hasta tus hijos, tus nietos pueden llegar a ser un ídolo. Tu matrimonio, tu esposa puede llegar a ser un ídolo. ¿Cuántas cosas? El trabajo puede llegar a ser un ídolo. ¿Cuántas cosas? Pero incluso Jesús lo dijo, ¿se acuerdan? En Mateo creo que era 6. Nadie puede servir a dos señores. Porque vas a aborrecer a uno y vas a amar a otro. Acá Josué está diciendo lo mismo que dijo Jesús, ¿sí o no? ¿Vas a amar a Dios, al Dios verdadero? ¿A quién vas a servir? Porque si no servimos a uno, estamos sirviendo a otro. Eso está diciendo Josué acá, ¿sí o no? Pero él decía, pero yo, y mi casa serviremos al Señor. Y no es que esté mal escrito acá. No es que el burro no. Va por detrás, no. Dice yo, o sea, él mismo dice yo y mi casa. Él se pone, él, por ejemplo, dice yo, no sé, pero yo primero voy a dar el ejemplo. Yo voy a servir al Señor y mi casa. Él realmente hizo la declaración de un líder de familia, ¿no? Familiar Josué entendió que el liderazgo primero empieza ¿por dónde? Por casa. Si no sos un buen líder en tu casa, no pretendas ser un buen líder después, ¿no? Primero empieza por casa, el hogar. Yo siempre le digo, Señor, ayúdame a ser buen líder en casa, porque es difícil.
Es muy difícil. Que el Señor nos ayude, ¿no? Ahora vamos a ver algunos puntos fuertes de Josué. Número 1, ayudante y sucesor de Moisés. Número 2, uno de los dos, ¿no?, que fueron esclavos en Egipto y vivió para entrar en la tierra prometida. Solamente esos dos fueron los que entraron, Caleb y Josué. Llevó a los hebreos a la tierra que Dios les había prometido. Número 3. Número 4, tenía una estrategia militar sorprendente y brillante porque Dios estaba con él. Número 5, él era fiel en pedir dirección a Dios para los retos que tenía que enfrentar. Y número 6, Josué nos enseña que una persona enteramente entregada a Dios es el mejor modelo y ejemplo para dejarle a los demás. Una persona entregada a Dios. Yo me preguntaba, mis hijos podrán decir, mi papá era un hombre entregado a Dios. ¿Podrán decir eso de mí? ¿Seré un ejemplo a imitar? Como decía el apóstol Pablo, decía, ¿se acuerdan? En 1 Corintios 11:1, ser imitadores de mí, decía él. Así como yo, ¿qué? ¿De quién? De Cristo. ¿Podremos decir eso nosotros realmente? ¿Ser imitadores de mí? Porque Jesús fue el mejor ejemplo a seguir. Hablamos de Josué, ¿no? Ahora vamos a hablar de Jesús. Porque no vamos a cerrar este mensaje sin hablar del mejor ejemplo, que es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, incluso en Juan 6, versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús vino a servir, no a ser servido. Fue el mejor ejemplo, dice en Filipenses 2, ¿no? Estando en esta condición, ¿verdad? Siendo Dios, dice que no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de todo y se humilló siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿El mejor ejemplo cuál es? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Incluso el nombre de Josué significa lo mismo que Jesús. Significa Salvador. ¿Por qué crees que Moisés le cambió el nombre a Oseas? Le puso Josué, que significa el que salva, el Salvador. Josué es tipo de Jesús. Incluso en el griego, llevado al español, significa Jesús. Amén. Incluso cuando Jesús, antes de nacer, ¿se acuerdan en Mateo 1:21? Dice que el ángel le dice a María, y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿cómo? Jesús. ¿Por qué? Porque salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Jesús vino a salvarnos y ahí está su nombre, Jesús, que significa salva. Dios salva, el Salvador. Amén. Josué introduce a Israel a la tierra prometida terrenal, pero Jesús introduce a la humanidad a la tierra prometida celestial. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Al reino de Dios. Miren qué maravilloso, cómo hay un paralelismo en todo. En Lucas ahí 19, versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para poder entrar en el reino hay que aceptar a Jesús como Rey y Salvador, como dice también en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El cruce del río Jordán, por ejemplo, eso es maravilloso porque eso está en Josué 3, ¿se acuerdan que les dije? Pero en Mateo 3, miren, hay un paralelismo porque en Josué 3, él cruza, ¿verdad? Él pasa, lleva al pueblo a través del río Jordán para iniciar la conquista de Canaán. Pero Jesús, ¿verdad? Incluso vemos que las aguas se abren, ¿no? Se abren las aguas y él inicia esa conquista para Canaán. Pero Jesús, en Mateo 3 justo, él es bautizado en el mismo Jordán donde Josué pasa. Miren qué maravilloso. ¿Ustedes creen que eso es casualidad? ¿Verdad que no? Porque ahí Jesús inició su ministerio público, ¿verdad? Que trajo la conquista ¿de qué? Del pecado.
¿Y qué pasó? No se abrió el mar, se abrió el cielo. Gloria a Dios. Vamos a Mateo ahí, miren, Mateo 3, versículo 16. Y Jesús, después de que fue bautizado, salió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, dice, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Dice, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No fue en cualquier charquito por ahí, fue en el Jordán. ¿Esto es casualidad? ¿Verdad que no? Josué fue el sucesor de Moisés. Moisés representa la ley. Escuchen bien, Moisés representa la ley que muere antes de entrar en la tierra prometida. Josué toma el mando, ¿verdad?, para hacer, ¿verdad?, para cumplirlo con la promesa. Y cuando Jesús vino, miren lo que dice ahí, en Juan 1:17. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley murió, hermanos, esa dispensación. ¿Qué dispensación es? La quinta. En la quinta dispensación la ley muere. ¿Y nace qué? La gracia. ¿Y la qué? Y la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Hermano, la ley no puede salvar al hombre. Pero sí, nuestro Señor, sí Jesús. Jesús, ¿verdad?, es el sucesor ¿de qué? De la ley. Miren lo que dice ahí en Efesios 2:9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloría. La ley nos condenaba, pero Jesús, por su gracia y su misericordia, nos trajo salvación. ¿Verdad? Y hoy tenemos ese nombre que es por sobre todo nombre. No Josué, Jesús, que nos sacó de Egipto, que nos hizo pasar el Jordán, pero no a través de un río, sino a través de su propia vida, porque Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Y miren lo que dice ahí en Hechos 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Él mismo dijo, hermanos, ¿se acuerdan cuando Jesús ya se iba a la cruz? Porque Él es el puente para tener la vida eterna. Él es el camino. Y ella se iba 24 horas antes de la cruz, dijo, yo ya me voy. Pero Él les dijo a sus discípulos que no se preocuparan, que Él iba a preparar un lugar, una morada para sus seguidores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros estéis. Y Tomás le dice, pero maestro, ¿y cómo hacemos para saber a dónde vas a ir? Y Jesús, ¿qué le dijo? En Juan 14:6. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Y nadie viene al Padre, sino por mí. Amén. El que nos lleva a la salvación, el que nos va a llevar a la tierra prometida, celestial, se llama Jesucristo. Amén. ¿Qué ejemplo, hermanos, nos dio este joven Josué? Que es tipo de Jesús, pero el mayor ejemplo va a seguir. Es el nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por lo que nos ha hablado hoy. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias por todo lo que nos has hablado. A través del ejemplo de este varón de Dios, este ejemplo, Señor, de este siervo fiel, pero tú eres el siervo fiel. Gracias, Señor, porque a través de ti, Señor, podemos pasar, tenemos vida eterna y tenemos salvación y podemos pasar a esa tierra celestial, a esa promesa que vino a través de Abraham. Señor, gracias por tu palabra, que son esa ley que nos hace ver que es imposible que podamos ser salvos, pero tú cumpliste con la ley.
Tú cumpliste con la ley, Señor, y diste tu vida por nosotros. Lo que nosotros no podíamos hacer, tú lo hiciste. Tú nos diste salvación, nos diste vida eterna. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Y te pedimos que podamos hacer y cumplir, Señor, con lo que tú nos has mandado a hacer. De ser esforzados y ser valientes, Señor. De tener ese esfuerzo y esa valentía que solamente tú nos puedes dar, Señor. Y gracias, porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí donde está decirle al Señor, Señor, quiero entregarte mi vida, quiero entregarte mi corazón, porque si todavía no estás seguro de dónde vas a ir cuando partas de este mundo, hoy es el momento, es el tiempo para que le puedas decir, Señor, gracias por lo que hiciste, gracias porque tú atravesaste no el mar, estabas sentado en el trono y viniste desde el mundo de la santidad, te humillaste a este mundo y viniste a dar tu vida en rescate por mí. Él nos vino a rescatar, Él te vino a rescatar. Ahí donde está decir, Señor, gracias porque viniste a rescatarme. Gracias porque ahora yo sé que tú eres el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre si no es a través de ti. Gracias, Señor, porque la salvación solamente viene a través de Jesucristo. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador y te doy gracias por la salvación, gracias por la vida eterna, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp 094 226 411.